Hola a todos, cualquier persona que se dedique al comercio exterior sabe que importar no es ni de lejos solo mover una caja de un sitio a otro, es toda una travesía estratégica. Hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje del importador, desglosando cada paso, desde que se empieza a negociar hasta que la mercancía está lista en la aduana. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por lo primero, negociar las reglas. Luego veremos qué ruta sigue la mercancía, qué papeles necesita, cómo se calcula su valor real y, por último, cómo se prepara esa declaración final. ¡Vamos al lío! Vale, lo primerísimo de todo, antes incluso de que la mercancía se mueva un centímetro, hay que dejar las reglas bien claras. Y para eso es absolutamente fundamental entender qué son los Incoterms. Al final, todo se resume en estas dos preguntas que son la madre del cordero en cualquier negociación. ¿Quién paga los costes? ¿Y en qué punto exacto el riesgo deja de ser del vendedor y pasa a ser del comprador? Bueno, pues los Incoterms son el idioma universal para responder a esto sin dejar lugar a dudas. Entonces, ¿qué son exactamente? A mí me gusta pensar en ellos como el manual de instrucciones del comercio internacional. Son, básicamente, un conjunto de reglas que todo el mundo reconoce y que dicen de forma muy clara quién es responsable de qué cosa en cada momento del viaje. Y ojo, que aquí viene una de las claves que más se suele confundir. Los Incoterms se ocupan del viaje de la mercancía, ¿vale? De los costes, de los riesgos, de la logística. Pero no son el contrato de compraventa. Tampoco transfieren la propiedad de la mercancía ni dicen cómo hay que pagar. Esa es otra historia. Es una distinción que hay que tener clarísima. Esta línea de tiempo lo deja bastante claro. Es como si la responsabilidad se fuera moviendo en una barra de progreso. Empezamos en el grupo E, donde el vendedor tiene una obligación mínima, casi se limita a tener la mercancía lista. Y a medida que nos movemos hacia el grupo D, el vendedor va subiendo más y más tareas, hasta llegar a entregar la mercancía en el país de destino. Es una escala de compromiso muy visual. Sí, claro, aquí es donde hay que estar muy atento a la letra pequeña. Porque elegir un Incoterm que no toca, como usar FOB para contenedores, o no entender la diferencia de cobertura entre un seguro CIP y un CIF, puede traer un montón de riesgos y costes que no estaban previstos y que te descuadran toda la operación. Muy bien, ya hemos sentado las bases de la negociación. Ahora tenemos que definir la ruta. Y no me refiero solo al camino físico que va a seguir el camión o el barco, sino a cómo esa mercancía va a moverse a través de los distintos regímenes aduaneros. Esta tabla es súper útil porque nos muestra las opciones estratégicas que hay sobre la mesa. Estos regímenes especiales son herramientas al fin y al cabo. Te permiten, por ejemplo, mover la mercancía o almacenarla suspendiendo temporalmente el pago de impuestos, lo que ayuda muchísimo a gestionar la liquidez y la logística. Seguimos. Cualquier envío, sea lo que sea, necesita tener sus papeles en regla. A mí me gusta pensar en esto como el pasaporte de la mercancía. Sin él, no cruza la frontera, o por lo menos no sin problemas. Y estos que vemos aquí son, digamos, los imprescindibles. La factura, los documentos del transporte, el seguro. Aquí no hay margen de error. Cualquier fallo, cualquier dato que no coincida, se puede traducir en retrasos, inspecciones y, por supuesto, multas. La precisión es la clave. Bueno, pues ya hemos llegado a la frontera con todo en regla. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca una de las partes más importantes: determinar el valor oficial de la mercancía para calcular cuántos impuestos hay que pagar. Para calcular este valor, la aduana no actúa al azar, para nada. Sigue una jerarquía de métodos súper estricta. La regla de oro es que siempre se empieza por el método 1, el valor de transacción, que básicamente es el precio que se ha pagado de verdad, y solo si ese método no se puede aplicar, por la razón que sea, se puede pasar al siguiente de la lista, y así sucesivamente. Es como una escalera, no te puedes saltar peldaños. Y esta fórmula es la piedra angular de todo. El valor CIF frontera es el resultado de sumar el valor de la mercancía, el flete, el seguro y otros gastos. Esa cifra final es la base imponible, el número sobre el que se van a calcular todos los impuestos de importación. Y aquí se ve muy bien cómo funciona ese cálculo. Fijaos en que no es tan simple como aplicar porcentajes por separado. Primero se calcula el gravamen arancelario sobre el CIF, y luego para calcular el IVA, la base ya incluye ese gravamen. Esto crea lo que se conoce como un efecto cascada, y es crucial tenerlo en cuenta para saber cuál va a ser el coste real de la importación. Ya estamos en la recta final, justo antes de que la mercancía se nacionalice oficialmente. Y para llegar a ese punto, hay 3 documentos preliminares que nos van a allanar el camino. El primero es el DEMIS. ¿Qué es esto? Pues como su nombre indica, son las descripciones mínimas. Es un documento que describe técnicamente y con todo detalle la mercancía. El objetivo es muy sencillo pero vital, que no haya ninguna duda de que lo que pone en los papeles es exactamente lo que hay en la realidad. Cero sorpresas. Luego tenemos la DAM, la Declaración de Adquisición de Mercancías.
Esto vendría a ser como el aviso oficial a la aduana de que se ha comprado una mercancía y que ya está en camino. Es un paso indispensable para poder acogerse a muchos de los regímenes especiales que necesitan un control previo de la carga. Y por último, la DAB, la Declaración Andina del Valor. Este documento ya son palabras mayores. Aquí es donde el importador, bajo juramento, declara que el valor que ha presentado es el precio real que ha pagado. Es, ni más ni menos, la justificación oficial de que se está usando correctamente el método 1 de valoración que vimos antes. Y claro, el hecho de que sea una declaración jurada tiene consecuencias. La responsabilidad legal de que ese valor sea correcto recae al 100% sobre el importador. Y aquí entra en juego el concepto de duda razonable. La aduana puede en cualquier momento decir, oye, este valor me parece sospechosamente bajo. Y si eso pasa, la carga de la prueba es del importador, que tendrá que demostrar con facturas, transferencias y lo que haga falta que ese precio es el real. Y con esto el círculo se cierra. Como hemos visto, dominar la negociación, la logística y la valoración son los 3 grandes pilares que sostienen toda la operación de importación. Si se tienen estos 3 puntos bien atados, la declaración final deja de ser un monstruo para convertirse, simplemente, en el último paso de un proceso bien planificado y ejecutado. Al final, la pregunta no es si la mercancía llegará o no, sino si el operador ha preparado el camino para que ese viaje sea eficiente, legal y sobre todo rentable.